Animales extintos que podrían seguir vivos. La idea de la extinción parece bastante simple, ¿verdad? Un animal desaparece, los científicos lo buscan, no encuentran nada y, eventualmente, le ponen la etiqueta de extinto. Caso cerrado. Pero en la realidad, no siempre funciona así, porque la naturaleza ocasionalmente tiene la costumbre de romper nuestros papeles, de desbaratar nuestras conclusiones definitivas. Oficialmente, declaramos que un animal se ha extinguido cuando no existe una duda razonable de que el último individuo ha muerto. Básicamente, significa que no se conoce ningún ejemplar vivo en ningún lugar del planeta. Pero esa parte de conocido es la que carga con todo el peso aquí. Porque a pesar de nuestros satélites, sensores y teléfonos que apuntan a cada rincón del planeta, nuestro conocimiento tiene vacíos del tamaño de continentes, literalmente. Quiero decir, apenas hemos cartografiado el 20% del océano. Y si a eso le sumas que la mitad del tiempo ni siquiera podemos encontrar las llaves del coche cuando están a simple vista, bueno, imagina lo desafiante que es encontrar al último superviviente de toda una especie. Así que, con esto quiero decir que incluso cuando declaramos que un animal está extinto, existe la posibilidad de que en realidad siga con vida. Pocos animales desdibujan esta línea como el lobo japonés. Conocido científicamente como Canis lupus odopilax, el lobo japonés una vez habitó las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu. Fue declarado extinto en 1905 después de un brutal triple golpe, brotes de rabia, destrucción de su hábitat y, el clavo final en el ataúd, una campaña gubernamental de exterminio. Pero esto no fue solo la desaparición de un lobo cualquiera en la niebla de la extinción. Esto significó borrar a un animal que había estado tejido en la misma tela de la sociedad y la espiritualidad japonesas durante siglos. En el sintoísmo, la religión estatal de Japón, el kami, que significa lobo, era venerado como un mensajero de los dioses o espíritus kami, y como un protector contra los animales que arrasaban los cultivos, como los jabalíes y los ciervos. De hecho, eran tan reverenciados que aproximadamente 20 santuarios sintoístas dedicados al lobo aún permanecen en pie solo en Honshu. Incluso pueblos en las montañas aún llevan nombres como Kami-Iwa, Roca del Lobo, y Kami-Daira, Meseta del Lobo, sirviendo como ecos culturales de un animal que supuestamente desapareció hace más de un siglo. Una de las piezas de folclore más fascinantes y relevante para nuestra historia es la del Okuri-Kami, el lobo escolta. Se creía que estos lobos seguían a los viajeros solitarios por el bosque durante la noche, acompañándolos sanos y salvos a su destino sin hacerles daño. Y más allá de lo cultural, este lobo era también biológicamente impresionante. Era una subespecie de lobo gris muy divergente, que podría estar más relacionada con los primeros ancestros lobunos del mejor amigo del hombre, el perro doméstico. Un estudio de 2024 encontró que los lobos japoneses no solo estaban más emparentados con los lobos euroasiáticos que con los norteamericanos, sino que también estaban más cerca genéticamente de los perros domésticos que de otros lobos. Además, análisis de su ADN revelaron que algunas razas de perros japoneses modernas, como el Kisu y el Shiba Inu, poseen algunos de los mismos marcadores genéticos que los lobos japoneses, siendo prueba viviente de cruces antiguos que han preservado fragmentos del genoma del lobo hasta el día de hoy. Físicamente, el lobo japonés también era distinto. Representaba una de las subespecies de lobo gris más pequeñas, con una altura a la cruz de apenas 56 a 58 centímetros, unas 22 pulgadas. Para ponerlo en perspectiva, era apenas más grande que un Border Collie. En comparación, los lobos grises de Norteamérica pueden medir hasta 91.5 centímetros, 36 pulgadas, a la cruz, siendo más del 50% más altos. Pero es posible que esta pequeña estatura sea, en teoría, lo que le haya ayudado a evitar la exterminación total. Porque, aunque fue declarado extinto, han surgido docenas de avistamientos reportados desde las remotas montañas de Honshu y Shikoku, los mismos bosques brumosos que este animal una vez llamó hogar. Y no son solo historias de fogata contadas por excursionistas, algunos incluso vienen con fotos y videos que desafían cualquier explicación fácil. Uno de los ejemplos más convincentes ocurrió en 1996 en el Parque Nacional Chichibuta-Makai.
Un fotógrafo de vida silvestre llamado Hiroshi Yagi se encontró cara a cara con una criatura similar a un lobo, caminando tranquilamente junto a la carretera. No solo lo vio, sino que logró fotografiarlo varias veces. Cuando expertos en vida silvestre examinaron las imágenes, muchos coincidieron en que el animal mostraba sorprendentes similitudes anatómicas con el supuestamente extinto lobo japonés y, lo más importante, no coincidía con ningún perro doméstico conocido ni con otros cánidos salvajes de la región. Lo que hizo este encuentro aún más inusual fue el comportamiento del animal. No mostró miedo hacia los humanos, acercándose a Yagi, lo que no solo coincide con relatos históricos de la relativa audacia del lobo japonés frente a las personas, sino que también, si recuerdan, hace eco de la leyenda del Okurikami, el lobo escolta. De hecho, esta experiencia fue tan impactante que Yagi y su equipo colocaron más de 70 cámaras trampa en toda la región con la esperanza de capturar a este lobo escurridizo. Esta medida finalmente dio frutos en 2018, cuando un video que grababa a un ciervo corriendo captó, de fondo, un audio muy interesante, aullidos. Ahora, los aullidos por sí solos no son indicativos ni siquiera de un lobo, y mucho menos de uno presuntamente extinto. Pero esos aullidos fueron analizados por zoólogos, quienes concluyeron que no solo no coincidían con los de perros domésticos, sino que sonaban inquietantemente similares a los de otra subespecie de lobo gris, el lobo oriental de Norteamérica, que obviamente no habita en Japón. A pesar de todas estas pistas tentadoras, debo decir que persiste una duda significativa entre los expertos. Los registros históricos muestran que los lobos japoneses solían viajar en pequeñas manadas, sin embargo, la mayoría de los avistamientos reportados son de individuos solitarios. Y más críticamente, el hábitat principal del lobo, los bosques caducifolios compuestos en gran parte por hayas japonesas, ha sido alterado dramáticamente, con más del 40% de estos bosques talados después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, desde 2018 no ha habido más grabaciones o avistamientos confirmados. Pero el hecho de que la evidencia potencial se extendiera hasta 2018, más de 100 años después de su declaración de extinción, apunta al menos a la posibilidad de que el lobo japonés todavía pueda estar merodeando por estas montañas brumosas. Hasta que no tengamos evidencia más concreta de su presencia, el lobo japonés permanece suspendido en ese curioso limbo entre la extinción confirmada y la supervivencia posible. Y esto es solo el comienzo de nuestra exploración. Si te está gustando este viaje por los misterios de la extinción, no olvides suscribirte a Jurassic Files. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando y trayéndote las historias más fascinantes. Ahora, mientras el lobo japonés podría estar jugando a las escondidas en bosques montañosos, otro superdepredador está llevando a cabo un acto de desaparición y potencial reaparición quizás aún más impresionante. Y lo hace en una isla tropical que mide solo 85 kilómetros de largo. Es decir, en un lugar donde los escondites son relativamente limitados. Imagina esto, una pequeña isla africana aislada donde las olas chocan contra playas de arena blanca, los turistas toman cócteles en los resorts y, en algún lugar de los bosques menguantes de la isla, uno de los grandes felinos más famosos del mundo podría seguir acechando en las sombras. Esto no es el argumento de una novela de suspense, sino el misterio real de la isla de Unguja, la más grande del archipiélago tanzano de Zanzíbar y hogar del leopardo de Zanzíbar. Se cree que el leopardo de Zanzíbar evolucionó en aislamiento de los leopardos continentales desde al menos el final de la última era glacial, cuando el aumento del nivel del mar separó la isla de Tanzania hace unos 10.000 años. Este aislamiento lo llevó a ser más pequeño que sus primos continentales y a desarrollar una apariencia relativamente distintiva, donde las típicas rosetas de leopardo se transformaron parcialmente en manchas. A pesar de su aislamiento y apariencia peculiar, no es tan genéticamente distinto como uno pensaría, siendo menos divergente que otras subespecies de leopardo en África continental. No obstante, había llamado a esta isla hogar durante más de 10 milenios. Pero en la década de 1990, el leopardo de Zanzíbar fue declarado extinto. A diferencia de muchas historias de extinción que involucran pérdida de hábitat o caza por su piel, este no fue un caso de declive gradual, sino una erradicación sistemática alimentada por algo mucho más primitivo, el miedo y la superstición.
Estos animales no solo eran temidos como depredadores, sino que fueron demonizados con la creencia generalizada de que eran productos de la brujería. Según creencias locales profundamente arraigadas, estos leopardos no eran simples animales salvajes, sino que eran criados y entrenados por brujas para acosar o dañar a los aldeanos. Los agricultores, en particular, abrazaron estas ideas como explicación a por qué los leopardos aparecían cerca de sus granjas. Esto, en sus mentes, no era solo comportamiento animal, sino brujería malevolente manifestada en forma felina. Con el crecimiento de la agricultura y la población en la región a lo largo del siglo XX, este conflicto solo empeoró. Lo que comenzó como incidentes aislados de agricultores matando leopardos se convirtió en algo mucho más grande y oscuro, alcanzando su clímax en 1964 cuando las autoridades lanzaron una campaña isleña contra la brujería que se dirigía específicamente al leopardo de Zanzíbar. Y, como podrás adivinar, qué mejor manera de atrapar brujas y sus malvados compañeros que contratando a un cazador de brujas. Así es, no es broma. Esta persona lideró la campaña de exterminio. Desafortunadamente para nuestro amigo felino, esta reputación sobrenatural resultó ser demasiado, y estas campañas, junto con la actitud general hacia ellos, los llevaron al borde de la extinción. Para finales de los 90, los funcionarios de vida silvestre declararon, a regañadientes, que la especie probablemente había sido erradicada de la isla. Pero, afortunadamente, la naturaleza pareció tener una opinión diferente. A pesar de la declaración oficial de extinción, los avistamientos de leopardos nunca se detuvieron por completo, y los aldeanos locales reportaron encuentros durante todo el periodo de supuesta extinción. A principios de la década de 2000, se encontró excremento de leopardo, una potencial mina de oro para los biólogos que buscaban evidencia de ADN de su supervivencia. Sin embargo, en un giro cruel del destino, las muestras se perdieron antes de poder ser analizadas. No fue hasta 2018 cuando se hizo un descubrimiento muy interesante. Un equipo de documentales de Animal Planet captó imágenes de lo que parecía ser un leopardo en una cámara trampa. Esto no era una figura borrosa a lo lejos. El video mostraba claramente a un leopardo. Obviamente, esto fue una gran noticia, porque, de ser exacto, podría ser la prueba de una población superviviente del leopardo de Zanzíbar. El único problema es que los expertos siguen divididos sobre si era verdaderamente la subespecie nativa de Zanzíbar o, potencialmente, un leopardo africano continental que de alguna manera fue introducido en la isla. Honestamente, el veredicto aún está pendiente, pero la ciencia parece apuntar en una dirección bastante optimista. Y si ha sobrevivido, sería un verdadero testimonio de persistencia, no solo sobrevivir a una campaña de exterminio de casi un siglo, alimentada, además, por el miedo sobrenatural, sino también lograrlo en una isla pequeña como un superdepredador. Nada mal. Pero a veces un animal no solo se extingue, trasciende y se convierte en leyenda. Y ese es el caso del Campapholus principalis, también conocido como el pájaro carpintero de pico de marfil o Avery-billed woodpecker. Un ave tan magnífica que se ganó el apodo de el pájaro del Señor. ¿Por qué? Porque, según se cuenta, cuando la gente veía a uno, su primera reacción era exclamar, «Señor, qué pájaro». Un poco curioso, pero cierto. En su momento, fue el pájaro carpintero más grande de Norteamérica, habitando los bosques de madera dura del sureste de los Estados Unidos. Con unos impresionantes 50 centímetros de largo y una envergadura de casi 1 metro, este no era un pájaro carpintero común del jardín. Era esencialmente el T-Rex del mundo de los pájaros carpinteros. Tenía un pico masivo de color marfil, de ahí su nombre, que usaba para literalmente arrancar trozos de corteza de los árboles como si pelaras una naranja. Esto no era solo para impresionar. Su formidable pico le permitía acceder a túneles de larvas de escarabajos a los que ninguna otra ave en su área de distribución podía llegar, dándole esencialmente el monopolio de una fuente de alimento muy rica en proteínas. También tenía un plumaje blanco y negro muy llamativo que, combinado con su pico marfil y su tamaño, lo hacía inconfundible. Reconocible, hasta que dejó de estarlo, principalmente porque ya no estaba allí. La caída del pájaro carpintero de pico de marfil fue rápida y brutal.
La tala, la caza y la destrucción del hábitat lo llevaron al borde de la extinción a principios del siglo XX. Pero aún estaba vivo. En 1907, el propio presidente Theodore Roosevelt reportó haber visto 3 de estas aves durante un viaje de caza de osos en Luisiana, un endoso presidencial que, tristemente, no salvó a la especie. Para la década de 1920, algunos ornitólogos ya pensaban que habían desaparecido hacía tiempo. Sin embargo, lograron perseverar un poco más. Un equipo encontró una población muy pequeña en un área de bosque antiguo en Luisiana llamada Senior Tract. Este fue el último grupo de pájaros carpinteros de pico de marfil jamás encontrado en los Estados Unidos. Desafortunadamente, este bosque primario era propiedad de 2 compañías madereras empeñadas en talarlo. En un acto de desesperación, una organización sin fines de lucro, la Sociedad Audubon, hizo una oferta notable para comprar los derechos de tala para que estas aves pudieran vivir. Sin embargo, típico de la naturaleza humana, la oferta fue rechazada y el bosque fue talado hasta su destrucción. El último avistamiento universalmente aceptado en los Estados Unidos ocurrió en este mismo lugar en 1944, cuando el artista Dan Ackleberry documentó a una hembra solitaria en los remanentes de este otrora orgulloso bosque que ya estaba en sus últimas. Durante las siguientes 6 décadas, este pájaro existió en una especie de limbo científico, ni concluyentemente extinto ni definitivamente vivo, con avistamientos reportados ocasionalmente que a menudo resultaban ser del pájaro carpintero crestado, una especie similar. Sin embargo, hubo una serie de hallazgos convincentes, incluyendo posibles fotografías e incluso plumas que concluyentemente se determinó que pertenecían al pájaro carpintero de pico de marfil. Luego, en 2004, sucedió algo increíble, se grabó un video de 4 segundos que aparentemente mostraba a un pájaro carpintero grande con las marcas exactas del pájaro carpintero de pico de marfil. El metraje fue tan convincente que incluso se publicó un artículo científico afirmando que era, de hecho, nuestro amigo extinto. Pero dado que este pájaro escurridizo no había sido visto concluyentemente en casi 60 años, la afirmación, comprensiblemente, generó una gran controversia. El mundo de la observación de aves se fracturó en 2 bandos, los creyentes y los escépticos, acusándose mutuamente de pensamiento ilusorio o negligencia científica. Varios investigadores publicaron artículos oponiéndose a los creyentes, diciendo que no era el pájaro carpintero de pico de marfil, sino el crestado. La controversia no fue solo académica, tuvo consecuencias en el mundo real. Por ejemplo, el pueblo de Brinkley, en Arkansas, cerca de donde ocurrieron los avistamientos, experimentó un aumento del 30% en el turismo. Incluso organizaron la celebración del llamado del pájaro carpintero de pico de marfil, completa con mercancía, cortes de cabello con temática del pájaro y hamburguesas Avery Bell. En medio de todo este debate, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos decidió hacer su propia investigación y terminar el argumento de una vez por todas. Después de analizar el video, llegaron a la conclusión de que este era, de hecho, nuestro pájaro extinto, o no tan extinto. Lamentablemente, desde entonces, no ha surgido nada tan concluyente. Y aunque los reportes siguen llegando desde todo el sureste, la mayoría pueden explicarse como identificaciones erróneas. En 2021, sin evidencia sólida de su supervivencia continua, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre intentó resolver el asunto proponiendo declarar oficialmente al ave extinta de una vez por todas. Digamos que eso no fue muy bien recibido. La reacción del público fue intensa, por decir poco, con miles de personas enviando testimonios y supuesta evidencia de avistamientos recientes, lo que obligó a la agencia a posponer su decisión para revisión adicional. A partir de 2025, el ave permanece oficialmente en peligro crítico, posiblemente extinta, que es una forma bastante burocrática de decir, no tenemos idea. Debo mencionar que muchos ornitólogos siguen siendo muy escépticos. Uno incluso señaló la hipocresía de que haya aves increíblemente raras que viven en medio del Amazonas y, sin embargo, la gente pueda obtener fotografías identificables buenas de ellas, mientras que, por otro lado, la gente en los Estados Unidos
Pasa cientos de miles de horas tratando de encontrar y fotografiar al pájaro carpintero de Pico de Marfil sin éxito concluyente, lo que lo llevó a concluir que si realmente hubiera una población ahí fuera, es casi inconcebible que nadie pueda obtener una buena foto. Pero aquí está la cuestión sobre la extinción, a veces simplemente no queremos creerla. El pájaro carpintero de Pico de Marfil se ha convertido en algo más que un ave. Se ha transformado en una especie de pie grande con plumas de los pantanos. Una criatura que representa tanto nuestra culpa por la destrucción ambiental como nuestra desesperada esperanza por su supervivencia. Así que, casi parece que si aún existe o no es lo de menos. La leyenda, el sonido de un martilleo en lo profundo de los bosques del sur estadounidense, ha tomado vida propia. ¿Qué otros animales desafían nuestro entendimiento de la extinción? Sigue con nosotros, porque apenas vamos a la mitad y hay historias que te sorprenderán aún más. Si este contenido te está aportando valor, comparte este video con alguien que ame los misterios de la naturaleza, nos ayudas muchísimo a crecer. Ahora, con todo lo dicho, la esperanza no está perdida ni siquiera para animales que han ido concluyentemente extintos, como lo demuestra el íbice de los Pirineos, también conocido como Capra pirenaica, o localmente como bucardo. Este animal representa una de las intervenciones más profundas de la ciencia en el proceso de extinción hasta la fecha. Esta cabra montés salvaje una vez habitó las montañas de los Pirineos, entre España y Francia. Los machos lucían distintivas marcas negras en sus crines y patas delanteras, y ambos sexos poseían cuernos curvos, características evolucionadas a lo largo de innumerables milenios. Pero para el siglo XX, la caza implacable y la competencia con el ganado doméstico habían reducido drásticamente sus números, de miles de individuos vagando libremente por las montañas a una población que nunca superó los 40 ejemplares para 1910, todos confinados a un pequeño rincón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en España. Este declive continuó hasta que el último individuo conocido, una hembra llamada Celia, fue encontrada muerta en el año 2000. Y adivina qué la mató, un árbol caído. Fue un final cómicamente trágico para toda una subespecie. Un momento pastando en paz, al siguiente convirtiéndose en la entrada final de un linaje evolutivo de millones de años. Para empeorar las cosas, el íbice portugués, una subespecie relacionada, ya había desaparecido un siglo antes, haciendo la pérdida del íbice pirenaico aún más trágica. Pero resulta que la muerte de Celia no fue realmente el final. Los científicos habían recolectado muestras de tejido de ella antes de que muriera, preservando así su material genético. En un experimento innovador, los investigadores intentaron algo que antes estaba confinado a la ciencia ficción, traer de vuelta a la vida a una especie extinta a través de la clonación. Usando técnicas de transferencia nuclear, colocaron el ADN de Celia en un óvulo de cabra doméstica al que se le había removido su propio núcleo. Este no fue un procedimiento fácil, de 285 embriones reconstruidos, solo 54 fueron lo suficientemente viables como para transferirlos a madres sustitutas. Y de esos 54, solo uno se desarrolló a término. El 30 de julio de 2003, nota, el guión original decía 2023, pero el evento histórico ocurrió en 2003, nació un clon de íbice pirenaico, marcando la primera vez que un animal extinto era resucitado mediante tecnología humana. Por un breve momento, la extinción había sido revertida. Pero, desafortunadamente, el triunfo fue trágicamente efímero. El recién nacido íbice murió minutos después del parto debido a graves defectos pulmonares, un problema común en los primeros intentos de clonación. No obstante, este hito marcó un precedente profundo en la historia científica, el primer evento de extinción de la historia, haciendo también del íbice de los Pirineos la única especie en haberse extinguido 2 veces. Quizás no sea el mejor récord, pero sí estableció el precedente de que lo que se ha ido puede volver. Y tal vez, con compañías como Colossal Biosciences avanzando en este campo, aunque no sea exactamente el mismo proceso, podamos esperar la verdadera extinción de animales desaparecidos hace mucho tiempo. Pero, como prueban nuestras otras historias, a veces lo que llamamos extinción es solo la forma en que la naturaleza nos dice, no estabas mirando lo suficiente.
Y créeme, la naturaleza tiene más sorpresas bajo la manga, o mejor dicho, en las profundidades del océano y en las selvas más inexploradas. La historia continúa con criaturas cuya desaparición ha sido tan controvertida que han generado expediciones costosas y debates científicos acalorados. Por ejemplo, consideremos a la nutria marina japonesa, Enhydra lutris lutris, declarada extinta en 2012. Este mamífero marino, más grande que sus parientes de otras regiones, una vez prosperó en las costas rocosas de Japón. La caza por su valiosísima piel la llevó al borde a principios del siglo XX. A pesar de su declaración oficial de extinción, avistamientos esporádicos, aunque nunca confirmados, han persistido, especialmente en las remotas y escarpadas costas de la prefectura de Shimane y en las islas Tsushima. En 2017, un video tomado por un pescador mostró lo que parecía ser una nutria marina nadando en aguas japonesas, generando una oleada de esperanza. Sin embargo, los expertos señalaron que podría tratarse de una nutria introducida desde Rusia o incluso de un ejemplar escapado de un acuario. La falta de una prueba definitiva, como fotografías claras o evidencia genética, mantiene a este animal en un estado de incertidumbre. El océano, con su inmensidad y misterio, es el campeón en esconder secretos, y la nutria japonesa podría ser uno de ellos, aprovechando las corrientes y las costas inaccesibles para evadir nuestra mirada. Pero si hablamos de maestros del ocultismo, no podemos ignorar al tigre de Tasmania, o tilacino, Tilacinus cynocephalus. Este marsupial carnívoro, con su apariencia de lobo de rayas, es quizás el símbolo más famoso de los animales extintos, pero quizás no. Declarado extinto en 1936 tras la muerte del último individuo en cautiverio en el zoológico de Hobart, Australia, el tilacino ha generado más avistamientos reportados que casi cualquier otra criatura extinta. La isla de Tasmania, con sus vastas áreas de bosque impenetrable y terreno montañoso, es el escenario perfecto para este tipo de misterio. Durante décadas, excursionistas, granjeros y pilotos han jurado haber visto al animal distintivo cruzando caminos o huyendo entre los matorrales. En 2017, un grupo de turistas incluso publicó un video que mostraba a un animal de movimientos rápidos y cola rígida que se parecía mucho al tilacino. Aunque los expertos generalmente atribuyen estos avistamientos a perros salvajes, zorros o koalas, otro marsupial carnívoro, vistos bajo condiciones de poca luz, la persistencia de los reportes, a menudo de personas conocedoras del campo, mantiene viva la llama de la especulación. Lo más fascinante es que, a diferencia de otras criaturas de esta lista, existe un esfuerzo científico serio y bien financiado para resucitar genéticamente al tilacino, liderado por proyectos que utilizan tecnología de edición genética en su pariente vivo más cercano, el demonio de Tasmania. La frontera entre la clonación de un espécimen preservado, como el íbice, y la reconstrucción de un genoma a partir de muestras históricas está siendo cruzada ahora mismo. Pero mientras la ciencia avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿podría haber, contra todo pronóstico, una pequeña población remanente escondiéndose en los valles más inaccesibles de Tasmania? El misterio es tan denso como los bosques que lo ocultan. Cambiando de continente, adentrémonos en las junglas de Vietnam y Laos para buscar a un animal que muchos consideran un fósil viviente, el rinoceronte de Java vietnamita, Rhinoceros ondaicus annamithicus. Esta subespecie, la más pequeña y con un solo cuerno, fue declarada extinta en Vietnam en 2010, tras la muerte del último individuo conocido por cazadores furtivos. Sin embargo, en la remota y laberíntica región de Ca Thian, existen historias y rastros no confirmados que mantienen una tenue esperanza. Más al sur, en la isla indonesia de Java, sobrevive la última población mundial de rinocerontes de Java, con menos de 80 individuos, lo que demuestra la increíble resistencia de la especie. La pregunta es, ¿podría una pequeña y aislada población de la subespecie vietnamita haber sobrevivido en algún recoveco de la selva a lo largo de la frontera con Camboya? El terreno es tan peligroso e inexplorado que, aunque improbable, no es imposible. Expediciones recientes han utilizado cámaras trampa y análisis de ADN ambiental, recolectando muestras de suelo y agua para buscar trazas genéticas en un intento por encontrar una respuesta.
Hasta ahora, no ha habido un hallazgo concluyente, pero el hecho de que se busque activamente habla de la posibilidad que los científicos aún conceden. Y si de posibilidades remotas hablamos, el río Yangtze en China es el escenario de una de las tragedias ecológicas más grandes y de un fantasma acuático, el delfín de río chino o Baihi, *Lipotes vexillifer. Declarado funcionalmente extinto después de una expedición internacional en 2006 que no pudo encontrar ni un solo ejemplar, el Baihi se convirtió en un símbolo del impacto humano en los ecosistemas fluviales. La pesca intensiva, la construcción de represas y la contaminación lo borraron del mapa. Sin embargo, años después de la declaración, pescadores y tripulantes de barcos han reportado avistamientos esporádicos de un delfín pálido y de hocico largo en secciones del río. En 2016, un grupo de conservacionistas incluso publicó un video de lo que creían que era un Baihi. Aunque la mayoría de los etólogos descartan estos informes, señalando que podrían ser marsopas sin aleta, otro cetáceo del río, mal identificadas, la duda persiste. El Yangtze es enorme, turbio y está lleno de tráfico. Encontrar a un animal solitario y esquivo en esas condiciones es una tarea casi sobrehumana. La desaparición del Baihi es casi segura, pero el casi es lo que mantiene viva, aunque sea débilmente, la investigación y la esperanza. Estos ejemplos nos llevan a una reflexión crucial. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con la posibilidad de que estos animales sigan vivos? Más allá del romanticismo o la esperanza, hay razones científicas y ecológicas profundas. Cada una de estas criaturas, desde el lobo japonés hasta el Baihi, era una pieza clave en su ecosistema. El lobo regulaba poblaciones de herbívoros, el leopardo de Zanzíbar era el superdepredador que mantenía el equilibrio, el pájaro carpintero de pico de marfil creaba cavidades en árboles viejos que luego usaban otras especies, el tilacino controlaba poblaciones de pequeños marsupiales. Su ausencia, confirmada o no, deja un vacío funcional. Además, su posible redescubrimiento tendría implicaciones enormes para la conservación. Probaría la resiliencia de la naturaleza y nos obligaría a reevaluar nuestro impacto y nuestra capacidad para proteger lo que queda. Sería una segunda oportunidad para enmendar nuestros errores. Sin embargo, también existe un peligro en este limbo de esperanza. A veces, la creencia persistente en la supervivencia de una especie puede desviar recursos y atención de otras especies críticamente amenazadas pero confirmadamente vivas que necesitan ayuda urgente. El equilibrio está en seguir investigando con rigor, utilizando la tecnología moderna sin caer en la ilusión. Las cámaras trampa de alta sensibilidad, el análisis de ADN ambiental, los drones y la inteligencia artificial para analizar imágenes son herramientas que hoy tenemos y que no existían cuando muchas de estas especies fueron declaradas extintas. Estas herramientas están reescribiendo las reglas del juego, acortando las distancias entre extinto y críticamente amenazado. Para terminar nuestro viaje, volvamos a la pregunta inicial, ¿qué significa realmente que un animal esté extinto? Como hemos visto, no es una línea clara, sino un espectro borroso de probabilidades, evidencias y, a menudo, deseos. La extinción es un proceso, no siempre un evento instantáneo. Algunos animales pueden persistir como fantasmas ecológicos durante décadas, incluso siglos, en números tan bajos que son casi imposibles de detectar. Nuestra ignorancia sobre el planeta es, irónicamente, un faro de esperanza. El hecho de que no hayamos explorado a fondo las profundidades oceánicas, las cimas de las montañas más aisladas o las densas selvas tropicales significa que el planeta aún tiene espacio para los milagros. La historia del celacanto, ese pez prehistórico redescubierto vivo en 1938 después de supuestamente 65 millones de años de extinción, debería ser una lección de humildad constante para la ciencia. Por eso, en Jurassic Files, creemos en la investigación, en la curiosidad y en no dar nunca nada por sentado. Cada suscripción a este canal es un voto por seguir explorando estos misterios, por financiar, a través del crecimiento del canal, la creación de contenido que ilumine estos rincones oscuros de nuestro conocimiento. Tu interacción, compartiendo este video y dejando tus teorías en los comentarios, ¿cuál de estos animales crees tú que tiene más probabilidades de estar vivo? Alimenta esta comunidad de curiosos.
Así que, la próxima vez que leas que una especie se ha declarado extinta, recuerda al lobo japonés merodeando quizás entre la niebla, al leopardo de Zanzíbar como un fantasma en la selva, al pájaro carpintero martillando en algún pantano olvidado, y al íbice que, aunque solo por minutos, volvió a la vida. La naturaleza es más resistente, más sorprendente y más escurridiza de lo que podemos imaginar. Nuestro papel no es solo declarar las muertes, sino permanecer atentos a los posibles regresos. Porque en el mundo de las criaturas extintas o misteriosas, el final no está escrito hasta que se haya explorado la última página, y nosotros, aquí en Jurassic Files, estamos decididos a seguir leyendo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas fascinantes historias. Hasta la próxima exploración.